donde la lógica se desvanece y lo inexplicable cobra vida. Un sitio oculto donde las historias prohibidas y los secretos olvidados resurgen. Cada voz se convierte en testimonio, cada silencio un presagio. Bienvenidos a la Sala Obscura, donde la lógica termina, nuestra historia comienza. Hola otra vez, buenas noches, buenos días, buenas tardes, según la hora en que nos miren. Este es la Sala Obscura, es el segundo capítulo, donde termina la lógica, comienza nuestro relato. Lo prometido es deuda. Vamos a continuar con la segunda parte con nuestros super invitados, Marta y Kenneth. Hola. Hola. Y también damos la bienvenida a Ari. Hola, buenas noches. Lo que quieran. Yo digo que lo vean de noche, mejor. Sí, ¿verdad? Las luces apagadas y velas prendidas. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos a la segunda parte. Y comenzamos. Bueno, pues nos quedamos a medias, ¿no? Sí. En el capítulo pasado. Yo tengo muchas preguntas. Por favor. En el capítulo pasado contabas que hacían como pluma ligera. Ligero como una pluma. Ligero como una pluma. Ah. ¿De qué se trata? Ok. Es que no sé cuál sea la forma como oficial. Es un juego oscuro en el que se supone que si te concentras, o sea, a ver, déjamelo estructuro mejor. Hay una persona que está acostada en el suelo y alrededor se hincan personas, literalmente te hincas, Okay. y pones estos 4 dedos debajo de la persona, o sea, entre el piso y su cuerpo, pues. Okay. Entonces pones estos dedos así y así, o sea, a lo mucho deben ser 5 personas, exagerando, si no es que lo mejor es que sean 3, ¿no? Pero bueno. Supongamos hay una persona aquí, ustedes dos y Marta y yo de este lado así. Ok. Por decir, Pero ¿no? nosotros poníamos a alguien sosteniendo la cabeza. Ese era el quinto. O sea, porque dos para piernas y 2 para tórax. Ok. Y una sola para cabeza. Pero son, ¿cuántos dedos? 2, 4, 6, 8, 10 dedos. 10 dedos para cargar por lo menos 60 kilos, 50 kilos. Alguien delgado, ¿no? Ya a esa edad. O sea, igual a esa edad con tú que pesas 55 kilos, ¿no? Exacto. 2, 4, 6, 8, 10 dedos. Bueno. Entonces, como nosotros lo jugábamos, era, insisto, alguien se acuesta en el suelo, ponemos los dedos como les contaba, y la que se ponía en la cabeza contaba una historia. Inventábamos una historia. Decíamos, ella es Dora, tuvo 5 hijos, vivió en la Nueva España, o sea, estoy poniendo ejemplos, ¿no? Así, Okay. En el 1572 tuvo 3 hijos, enviudó, o sea, como que contamos una historia medio darquetona, y murió en el año 1591, y ella es ligera como una pluma, ligera como una pluma, ligera como una pluma, pero con los ojos cerrados, concentrándote en que su peso, su cuerpo pierda peso y se vuelva ligera como una pluma. Entonces está así, ligera como una pluma, ligera como una pluma. Y es una cosa impresionante porque de tratar de levantar así, ay, no puedo, o sea, son 4 dedos, no la puedo levantar. A estarte concentrando y sentir como poco a poco su cuerpo va perdiendo peso y sin absolutamente ningún esfuerzo la puedes levantar con 4 dedos. Entonces ese es el juego de ligero como una pluma. Okay. Y eso lo jugábamos todo el tiempo, como les platiqué el capítulo pasado, en el cuarto de la tía Tere, que se autodesvivió. ¿Dónde estaban los 3 puntitos? Donde estaban los 3 puntitos quemados con el triángulo, donde hacíamos nuestras sesiones espiritistas, donde más jugábamos era ahí. Pero sí se sentía como que el ambiente cambiaba, como que el aire se sentía más pesado, como que de pronto te embargaba una cierta oscuridad muy rara. Y en algún punto, yo sé que no me van a creer, pero no gano absolutamente nada con inventar esto. Como que las primeras veces que jugábamos,
seguíamos hincadas y como que solo lográbamos hacer esto. En algún punto llegamos a tal nivel que nos paramos, estábamos totalmente paradas, con los brazos totalmente arriba, caminando por toda la habitación. Todo el tiempo concentradas, ligera como una pluma, ligera como una pluma, pero es una cosa como muy intensa porque como que todas, y digo todas porque éramos puras mujeres, pero todas estamos como en un mismo nivel mental, físico, una cosa muy rara cuando al fin lográbamos conectarnos y estar todas en el mismito canal. Y era como una onda de no me puedo desconcentrar porque la voy a tirar. Pero esto es como un mero símbolo porque no pesa, es como si no tuvieras nada. Entonces era una cosa muy loca. Estábamos obsesionadas con ese juego. Entonces jugábamos en todos lados. Y me dice que juguemos ahora y yo le digo, estás loca. No, Qué miedo. Y empezamos ¿no? así como a medio subirle la intensidad. ¿Alguna vez han ido a Espacio Escultórico en la UNAM? Es un círculo súper grande que está todo lleno de piedra volcánica y tienen como mini pirámides todo alrededor de ese círculo. Nos íbamos al mero centro de ese círculo, pero es un diámetro, no sé, de 50, no, me estoy exagerando, pero sí muy ancho, un diámetro tal vez de 30, 40 metros, o sea, sí es bastante ancho. Y insisto, todo lleno de piedra volcánica, y ahí jugábamos también ligero como una pluma, porque según nosotras esas pirámides y la energía y no sé qué y así. Entonces pues ahí jugábamos todo el tiempo también. Jugábamos en todos lados. Ah, ok, y ese es el de ligero como una pluma. El de ligero como una pluma. Ajá. La vez pasada les platiqué, bueno, dijiste que tenías más preguntas, ¿no? Bueno, esa era una de las Okay. de mis dudas que Ajá. me quedaba. ¿Tú tienes alguna duda? No. Ok. Bueno, no sé si tú quieras compartir algo, porque siento que si no que estoy acaparando todo, porque o sea, todo me pasa. Es tu programa. Es tu programa. Sí. No, pues no sé, más bien si nos quieran preguntar algo. Ok. Bueno, en lo que piensan que preguntarnos, les voy a compartir una de un... Ya sé por qué no platicas tú el malvibre de casa de Paola. Eso estuvo fuerte. Que lo platique él porque él lo vivió conmigo. Bueno, Marta sí tiene, yo digo que sí tiene como una onda extraña que no puedo explicar. Y Bueno, luego cuéntalo de tu abuelo, las dos de tu abuelo. y Sí, que hoy va a ser tu programa. Venga. estábamos en casa de una amiga que se llama Paola, hace mucho tiempo, no sé, 12, unos 12, 13 años más o menos. Y desde que nosotros nunca habíamos ido a casa de esta amiga, y ese día fuimos, y desde que entramos, Marta se puso muy rara. O sea, desde que entramos al departamento, Marta se puso muy rara. O sea, seria, le cambió el semblante, no le cambió el semblante de es otra persona o algo así. Ella, pero como muy seria, muy callada. Y Paola, que era la dueña del departamento, le dijo, ¿qué pasó? ¿Sentiste algo, verdad? O sea, ella se conocía muy bien. Y ella también, ¿lo sentía ella también o más bien se dio cuenta? No me acuerdo. Sí, o sea, más bien le expliqué lo que me había pasado. Y te dijo, sí, claro. Y me dijo, sí, claro, es que ese señor no sé qué. Ok. Y Marta tiene como esta capacidad dentro de lo que le pasa de saber si el ente o lo que sea que esté ahí es bueno o malo. O si quiere hacer algún daño o no quiere hacer algún daño. O si quiere hacer sentir mal o no. Si eres bienvenido o no. O sea, es como... Lo siente, ¿no? Literalmente. Yo lo único que sé es que yo no sentí nada, pero yo la veía a ella muy raro, ¿no? Entonces, el momento en el que, según yo, ya fue el acabose, corrígeme si estoy mal, es que fuiste al baño, ¿no? Exactamente. Todo el tiempo estuve incómoda y de pronto fue como, voy al baño. Y cuando entró al baño, ahí es cuando te atrapó, ¿no? O sea, que se te puso enfrente y que te empezó a decir, vete de aquí, lárgate de aquí. Ajá. Pero eso, dilo tú, o sea, evidentemente Okay. no lo escuchábamos los demás, pero ¿tú cómo lo sentías? Bueno, ahorita lo platico yo, pero ¿qué pasó cuando salí para que puedas platicar también tú?
No sé a qué te refieres. O sea, salgo del baño y ¿qué te dije? ¿O Ah, qué ves? vámonos, no, vámonos de aquí, me está corriendo de tu casa, me está corriendo. Y ya estaba muy nerviosa, ¿no? Paola creo que te pasó un huevo y te hizo no sé qué, No me como acuerdo para de eso. tratar de limpiarte. Ajá. Y tú decías, no, nada lo está deteniendo, yo me tengo que ir de aquí porque me está corriendo de la casa. Y Sí. dije, pues, ¿qué estamos haciendo? Vámonos. Vámonos ya, ¿no? Ajá. Ahora sí, platica tú cómo es Sí. que lo sentías. O sea, ¿Qué sentías, Mar? él platicó las cosas exactamente como fueron. Pero ahora, ¿qué pasó? No fue una entrada al baño, fueron varias. Pero cada entrada al baño como que iba subiendo la intensidad de la mala vibra del señor que no quería que estuviera en su casa. Entonces entraba al baño, pues me sentaba. Y como que es como si te lo estuvieran haciendo sin que lo veas, pero lo estás sintiendo. Ok. Entonces como que se me acercaba mucho, como de vete de aquí, a ti no te quiero aquí, vete de aquí. Y era como de estoy muy nerviosa, me tengo que salir del baño. Entonces iba rapidísimo y me salía del baño. Y era de por el amor de Dios tengo que volver a entrar al baño, no quiero. Y entonces entraba al baño y otra vez, y por ahí de la tercera vez ya fue es como si hubiera estado a punto de golpearme, pero pues no me puede golpear porque no me puede tocar. Pero sentías que te estaba como gritando, Pero ¿no? Como violentándote, ¿no? Esa es la palabra, me Aquí estaba en tu cara. violentando, pero ya... Me acuerdo que así lo platicaste. Yo lo estoy diciendo así porque me estoy acordando de cuando ella salió del baño y lo que nos estaba diciendo, ¿no? Pero Esa ya última vez. Estaba parado, yo estaba sentada y ya se me empezó a venir encima así de lárgate, vete, pero con una voz así como, no sé, o sea, como muy grave, como de esas voces de terror, pues. Es de esas que hablan latín. Ajá, Qué sí, miedo. pero sin exacto. caer en el exorcista y así, Ajá. no así, Pero sí, pero sí casi, ¿eh? Y fue de, yo me tengo que ir de aquí, porque además me salí del baño, y esa es la parte que no te acuerdas, o bueno, te vas a acordar ahorita, pero me siguió. O sea, ya no fue me quedo, o sea, no me tomó la palabra, pues se fue caminando rápido atrás de mí. Sí, o sea, para que en serio le llegues de mi Entonces casa. por eso fue de, no, me tengo que ir, porque me está persiguiendo, ya me tengo que ir. Entonces me tuve que ir porque me estaba persiguiendo. Estuvo muy fuerte. Y yo todo lo avalo, nada más con cómo se le veía la cara. La dueña del departamento se dio cuenta. Yo no sé si porque ella también se daba cuenta de esas cosas, o Mi por lo amiga bien que también era conocía, sensible. o por lo bien que Ah. conocía a Marta, no tengo la menor idea, pero era evidente que ahí estaba pasando. Sí, Nunca le he vuelto a ver esa cara, para que me entiendan, y llevo 15 años con ella. sí. Nunca le he vuelto a ver esa cara. Ok. O sea, era una cara desencajada de aquí algo muy feo está pasando. Cuando vimos Core y yo, el niño en el cementerio en casa de Samantha, ¿te Uy, acuerdas? Sí, claro. Sí, claro. En una casa en el Club de Golf México, o sea, ahí vivía una amiga, pues, pero ahí hay como una casa que tiene como un cementerio chistoso, rarísimo, que tiene como tumbas, o sea, no es que sea un cementerio, sino que tiene como que tumbas. Y un amigo y yo, como, bueno, no se llama Core, pero le dicen Core, pero ambos vimos como un niño, el Curi, que el niño del Sí. Curi, vimos como un niño, como que estaba agarrado así de una tumba y cómo se asomó así y se volvió Ay, a qué meter. miedo. Ay, la de Sin Susan, la del cementerio, justo. Eso. Sí, otra ahí les va de esa. Ay, de Mar, ese ¿cómo estilo. puedes vivir así? Sí, sí, sí. Y yo te quiero mandar a estudiar. Ahí les va otras de ese estilo. En Sin Susan, con este novio que tuve, en un Día de Muertos estábamos en un cementerio, pero en Día de Muertos, vaya, o sea, velas, mariachis, Ujú. o sea, una cosa hermosa. La ¿no? conmemoración. Ajá. Y estábamos platicando, ¿sí? ¿De qué? La neta no me acuerdo, pues estábamos platicando. Yo imagino que de algo de Arqueto, porque esos ambientes se prestan muchísimo. Pero estábamos platicando y todo el tiempo que estuvimos platicando había una tumba de un niño o niña, no sé, pero era de una criaturita, pues. Pero ya Y ven que había- ahí así es. O sea, que ahí así es, perdón. Ajá. ¿No? Y todo el tiempo estuvo un niño sentando, pero como si estuviera rezando. Todo el tiempo que él y yo estuvimos platicando, no sé qué, sí, ¿por qué entonces? Sí. O sea, como que es como eso que tienes en tu periferia, que todo el tiempo lo estás viendo aquí. Y de repente ya no lo vimos. Pero no es como que vimos que se paró, caminó, se dio la media vuelta y se fue. O sea, es como el niño ya no está, de la nada ya no está. ¿Qué pasó ahí? Y entonces ahí cambió totalmente nuestra actitud
insisto, no me acuerdo de qué estábamos platicando, pero sí me acuerdo el cambio radical que se sintió en el ambiente entre él y yo de qué acaba de pasar ahorita. Porque ahorita el niño ahí estaba y ahorita porque ya no está. Sí, no Fue es se una cosa fue. muy rara. No es se fue. Ya no está. Ya no está. Mi papá, esta es otra. Mi papá y mi hermano tuvieron un antro. De hecho, también era socio del papá de Valerie. Okay. Y era un antro muy grande. Era de dos, bueno, en realidad era de, pues no sé si decir 3 pisos, porque es planta baja, primer piso y 2 pisos. Entonces nunca entiendo cómo decirlo. Si es de 2 pisos o de 3, no sé. Pero ahí fue con mi prima Gaby. Todo esto es validación, también lo que platicábamos el capítulo pasado. Pero hubo un evento, o no me acuerdo si era evento en la parte de abajo, o si más bien era de esos días, así de que abres el miércoles y solo se llena la parte de abajo y no la parte de arriba. Pero el punto es que la parte de arriba estaba, pues no estaban ni las luces prendidas porque no había gente arriba. Y era, no me acuerdo si era un Halloween, no sé, pero estaba con mi prima, no me acuerdo de qué estábamos platicando, ahí pasaron cosas raras en ese lugar. Subimos mi prima y yo, creo que estábamos hablando justo del niño que se aparecía ahí. No me acuerdo, pero creo que estábamos hablando del niño que se aparecía ahí. Pero el punto es que mi prima y yo subimos y nos salió el niño, pues hace cuenta que eran puros sillones. Unos eran sillones y otros eran mesas, más bien como periqueras, pero la mayoría del antro eran sillones. Y entonces subimos mi prima y yo, y así como en la parte de, o sea, ni siquiera entramos a la parte de arriba, sino nos quedamos en las escaleras, y el niño, o sea, estaba atrás del sillón, pero como hasta la esquina. Es que es difícil de explicarlo. A ver, era un lugar en el que sentados cabían 700 personas. ¿Por qué digo esto? Para que dimensionen que era un lugar amplio, muy grande, exactamente. Entonces, en la parte de arriba, así, si yo les digo hasta la esquina, es que estaba lejos de la esquina, Claro. ¿no? Entonces el niño salió, de cuenta como están ustedes así, salió así, de atrás del sillón, como que se quedó viendo tantito así, ¡puc! Y se agachó. Y las dos, bajamos corriendo, que vimos al niño, no manches, o sea, gritando, o sea, pues sí como de miedo, pero al mismo tiempo como que te da una risa nerviosa, chistosa. Sí. ¿No? Y entonces nos estábamos pues también botando de risa de, no manches, ¿cómo crees? Y no sé qué. En otra ocasión, en ese mismo lugar, hace cuenta que para subir al segundo piso, eran como unas escaleras así de metal, subías unas, no sé, 7, 8 escalones, luego había un descanso y luego subías más. Y en el descanso había un barandal donde si te parabas podías ver todo el antro. Entonces, pues ya, ahí, pues imagínense, ahí todavía eran cámaras digitales, pero también todavía se usaba revelar fotos, o sea, les estoy hablando del 2002 más o menos. Entonces, había fotos de, ay, claro, y entonces yo salgo con mi papá y mi hermano, y ahora salen Erika y Lalo, y no sé qué. Estábamos viendo fotos. Entonces, de repente, en una de esas fotos, en el barandal ese que les digo, el descanso de las escaleras, ahí estaba un señor. En una de las fotos estaba un señor. Ay, sí, no sé qué, bla, bla, bla. Volvimos a ver la foto y ya no estaba el señor. Ya te había contado eso, ¿no? Sí, Y pero no me ya no acordaba. estaba el señor. Oye, Mar, ¿y hoy por hoy sigues sintiendo o ya de plano está bien bloqueado ese don? Es que ¿O está parcial? yo siento que está parcial, porque si hay, o sea, si la vibra es muy intensa, sí la siento. Ok. Pero es que también me pasan otras cosas, que es lo que les platicaba fuera de cámaras, que no sé si llamarlas como algo sobrenatural, pero al mismo tiempo siento que sí, porque es una cosa rara, como de un sexto sentido, como que de que no puedo explicarlo. Ok. Y pues Platícanos, a ver. Y mal viaja horrible. No, porque luego a mí ni me dice. Le digo, no empieces. Bueno, y tú, tu experiencia con vivir con el don de Mar. Sí, ¿Qué porque te me ha- dice, es que ok. estoy sintiendo, ahorita les va a contar Ajá. ella, ¿no? Pero es como estoy sintiendo, me siento rara. Y yo, no empieces, no empieces. Hoy no es un buen día para morir. Sí. No, pero es que, bueno, ya les va a decir ella, pero es como, le dan estas como premoniciones, pero
lo chistoso es que no sabe qué es lo que va a pasar. Tiene un sentimiento de que algo va a pasar y puede ser cualquier cosa. Te tengo una historia de esas. Ay, platícanos. Mejor échatela tú. Sí. La que te conté del servicio social, Ok. que así empezó. Ok. Yo hice la universidad en el estado de Veracruz, en Poza Rica. Para mi servicio social me tocó una comunidad que se llama Santa Cruz, en Castillo de Teallo, igual en los límites con el estado de Puebla. Pues yo sí era medio manchadito cuando era yo médico comunitario. Medio. Medio. Corte en la edición. Era manchadito en el sentido de que en los pueblos se acostumbra mucho a que se den los apoyos del gobierno. En este caso me parece que era el Oportunidades. Ok. Uh-huh. Entonces, para tú tener derecho a ser acreedora a este beneficio económico, tienes que cumplir con ciertas cosas, y acudir a determinadas citas médicas, hacer cosas en pro en este caso, bueno, de la comunidad, hacer ejercicio. Uh-huh. La mayoría eran muy cumplidas, las de las señoras, lo que sea de cada quien, pero había algunas que no, y eso causaba molestias porque pues, igual ellas seguían recibiendo el apoyo. Ok. Y yo dije, ¿cómo? ¿Quiénes? Sí. Y empecé a poner faltas. Ok. Hasta que llegó el punto que les retiraron el apoyo. Sí. Uh-huh. Sí. Una noche de septiembre, te estoy hablando del año 2010. Ok. Recuerdo que eran las 8 porque me disponía yo a encerrarme ya en la clínica a ver Los Simpson. Ok. Fan de Los Simpsons también. Sí. Bien, Y muy bien. Y me empieza a dar una presión en el pecho. De la nada. Ajá. Siento que Crombie empieza a sentir cosas. No, alguien entró. Se vio en la ok. cámara. Entonces Empezaste a sentir una opresión en el pecho, a sudar frío, a sentir que me faltaba el aire. Datos como de un infarto. Uh-huh. Pero te estoy hablando de que fueron 5 o 10 segundos y se me quitó todo de jalón. Y quedé, pues, qué raro. Que algo me va a pasar. Ya me van a linchar Ajá. por quitar Apoyos. Yo dije, algo me va a pasar, así como Sí. cuentas tú. Pero yo supuse de que algo me va a pasar a 2 meses, 3 meses, una semana. Bueno, seguí viendo la tele. Hasta que a la 1 de la mañana, mi yo centrado dijo, ya es hora de cerrar la clínica. Entonces te cuento, la clínica era una construcción de madera rodeada por una malla, una tela de malla. Uh-huh. Afuera, como todo comunidad, pues tienen su, ¿cómo le llaman? Donde hacen casi todos los honores y todo tipo de festividades. Sí. Auditorio. Ok. Ajá, un auditorio muy sencillo, abierto, bastante alto el techo y el techo de lámina. Pero te estoy hablando que sí son como unos 8 o 10 metros. No tanto. Como unos 6 metros de alto. Y lámina. Entonces, abro la puerta de la clínica para salir y ponerle el candado a la malla, a la puerta de la malla. Cuando abro la puerta de la clínica, yo en mi vida había escuchado que todos los perros de una comunidad estuvieran aullando al mismo tiempo. Dije, En eso doy el paso. Ay. Muy tenue la voz. Uh-huh. No se distinguía si era hombre, si era mujer. Pero pues sí me sacó de onda. Y dije, ay, no chinguen, ya son 1 de la mañana. Ya no son horas de venir a la consulta. Ajá. Dije, no. Por eso te querían hinchar. Sí. O sea, Yo dije, yo voy a cerrar. Vuelvo a dar los pasos. Termina el lamento y otra vez todos los perros aullar. Y dije, llegó a la puerta de la tela de malla y vuelve el lamento.
Y dije, sácate a la verga, este no es un ciudadano. Sí, sí. Dije, pues, la Llorona. Agarró, porque te cuento. Está la clínica y como a 200 metros hacia el norte, más o menos, había un arroyo que cada que llovía se hacía río. Ujú. Entonces dije, no, chicas, la Llorona. Me meto el candado, me meto a la clínica, le pongo La tele. El pasador. el pasador, Ajá. me meto al cuarto de descanso y me meto abajo de las sábanas. Sí. Cuando me meto abajo de las sábanas, nomás escuché una lámina. No manches. Y dije, verga, perdón. Ajá. No, me dormí. Lo que nunca, 7:30, abierta la clínica, cuando se abría a las 8. Claro, por supuesto. La enfermera que siempre llegaba a 8:30, 8:40, 8:15, si madrugaba, 7:50 llega. Doctor, ¿lo escuchó? No manches. O la validación. La Sí, validación. No manches. Eh, Es que esas No cosas manches. hacen... Quizá no es por validarlo para ti, ¿no? Sino... Es lo que yo les decía al principio, como... Pues no estoy loco. No es tanto validarlo, sino como... Ok, no me lo imaginé, o sea... Es real, ¿no? A ti llegó a decirte la enfermera, doctor, ¿lo escuchó? Sí. O sea, ya no hay forma de... Aluciné o me lo imaginé, o sea... No hay manera. catalogué mal. Ajá, Ajá. exactamente, ¿no? O sea... Sí. Que alguien más lo haya vivido o que lo haya escuchado o que lo haya sentido es una validación no para ti, sino de que sucedió realmente, Claro. ¿no? Bueno, eso es lo que yo creo. No, sí, porque creo que es como o sea, hasta un suceso no paranormal, que te haya pasado algo extraordinario que se sale de lo que es la Convencional. cotidianidad de lo convencional, exactamente. Donde Sí. termina Y que la lógica. Donde, Exacto. donde termina la lógica y donde empieza lo extraordinario y lo increíble, ¿no? O sea, Claro. a ver, ¿eso quién te lo va a creer? Y creo que aplica para incluso experiencias que no tienen que ver con lo paranormal. Cuando alguien lo vive contigo, pues es como, esta persona va justo a validar lo intensa que fue esta experiencia, o bien, pues no tengo esquizofrenia, o sea, ¿por qué acabo de ver o sentir o escuchar o oler eso? Como por qué se escuchó ese ruido en la lámina. ¿Por qué se escuchó ese Está- ruido en la está alta. lámina? No tiene O sea, no lógica. es porque llegó un fruto de un árbol ahí y cayó. No, y el lamento y los aullidos de todos los perros al unísono prácticamente. Exactamente. O sea, Sí. obviamente esas Bueno, cosas... y en el caso de Lalo, su conciencia no estaba tan tranquila, ¿verdad? Porque antes de pensar algo paranormal, dijo, chin, ya me cayó la voladora, he quitado varias oportunidades, Claro, pero no era la Llorona, afortunadamente. ¿Para qué no van a hacer ejercicio? eso, Sí, eso, Ay, eso. disculpen a los ladridos de mi perrijo, pero él es libre, estamos Sí. en su casa. Sí, Sin no, duda, no, no, sin no, duda. él está protegiendo aquí de los malos Sí. espíritus. Sí, o sea, por ejemplo, o sea, lo que les iba a platicar de las premoniciones. A ver, es que a mí desde hace muchos años me pasaba que tenía un sueño en particular y era siempre, no era siempre el mismo sueño, pero sí siempre el mismo patrón de sueño, Ujú. que era que un espíritu maligno, pero no maligno leve, maligno horrible, o sea, pero no como nos lo pintan en las películas de que es un demonio, sino como una persona que cuando vivió Mala. fue muy mala, Sí. sin alma, así. Tipo programas del Discovery Channel cuando sacaban sus programas de espantos, Es que creo que esos yo nunca los vi, fíjate. ¿no? Así eran. La persona del lente era una carga muy negativa. Por Muy lo que hizo en negativa, vida. pero Eso. violentadora, Ujú. incluso la energía. Pero lo que sentía siempre en los sueños era siempre lo mismo, pero en distintos contextos. Me inmovilizaban por completo. Tal vez estaba sentada en una silla y me tenían, si no amarrada, sí como que con las piernas y los brazos totalmente inmovilizados y amedrentándome y violentándome y asustándome cañón, ¿no? O en la cama o parada contra la pared. O sea, siempre el patrón era que siempre era alguien inmovilizándome y gritándome cosas como, no palabras, o sea, no había oraciones formadas,
sino eran como ruidos así violentadores, horrible, de no te vas a mover, estás atrapada aquí para siempre. Era ese sueño. Pero cada vez que tenía ese sueño, me despertaba con una sensación tan rara, un desasosiego súper profundo de, es que algo va a pasar. Que es lo que yo les decía. Algo va a pasar. Así de, no me digas, porque siempre pasaba algo. Avalo. Hay cosas que pasaron, pero es que son como muy privadas, pero, por ejemplo, en alguna ocasión tuve esa sensación y se llevaron a una persona muy cercana al reclusorio, al día siguiente. Siempre era al día siguiente, ¿no? Ese es un ejemplo. Cosas que por lo menos para mí eran muy negativas. En otra ocasión, mi hermano nos dio la noticia de que se iba a vivir a Chicago, y para mí, separarme de mis hermanos, de mis papás, ha sido una cosa muy fuerte. Hay gente que, o sea, que se deslinda fácilmente de la gente, pero para mí yo me siento muy arraigada a mi gente, sobre todo a mi familia, y para mí separarme de mi familia en el formato que sea es algo muy difícil. Entonces tuve ese sueño un día antes de que mi hermano nos dijera que se iba a vivir a Chicago, ¿no? Y así siempre como un patrón chistoso. Por ejemplo, una vez, bueno, vivimos en Cancún hace muchos años. Y cuando nos fuimos a vivir a Cancún, su tía, hermana de su mamá, tenía cáncer. Y mi suegra, su mamá, la cuidaba. Nos fuimos a vivir a Cancún, no sé qué, y de repente un día, déjenme, me voy más para atrás. En algún momento entendí que mi patrón de premoniciones era tener esos sueños. Entonces dije, cada vez que sueño que un ente maligno me inmoviliza, al día siguiente pasa algo. O sea, en algún momento entendí ese patrón. Una vez que lo descubrí, dejaron de pasar esos sueños. Fue una cosa muy rara. Sí, como que rompiste no sé cómo explicar. Una cosa muy rara, pero dejaron de pasar esos sueños. Pero lo que pasó fue como que de repente siento hasta la fecha como una tristeza muy profunda que no tiene que ver con cuestiones hormonales o me acordé de no sé qué, sino es una tristeza súbita, repentina, súper profunda, que ni siquiera puedo describir por qué siento esa tristeza. Y me pasó, por ejemplo, antes, o sea, mi cuñada se fue a vivir a Los Ángeles, les digo, este rollo de la separación de mi familia y todo este rollo. Y tenía como esa tristeza súper, súper, súper profunda cuando mi cuñada nos dio la noticia al día siguiente de que se iba a vivir a Los Ángeles. Luego vivíamos en Cancún, empecé a sentir esa tristeza, pero ahí empecé a llorar y a mentar madres y pues hasta medio gritaba, o sea, y le decía a Kenneth, es que tu mamá se va a quedar sola, pero era como, estaba como hasta fuera de mí misma y como un poco fuera de la realidad, porque no podía parar de sentir esa tristeza, no podía controlar el llanto y la tristeza de es que tu mamá se va a quedar sola. Y si quieres cuenta tú lo que pasó después, porque no me acuerdo si fue ese mismo día o al día siguiente. Fue ese mismo día. Nos llamó mi mamá por teléfono, nosotros, como dijo Marta, estábamos viviendo en Cancún, y nos dijo, necesito que vengan a México porque tu tía ya se va a morir. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, era como... Por eso cuando Marta me decía, me siento rara, o esto era como, no, algo va a pasar, ¿no? O sea, y no necesariamente algo malo, o sea, pues que se vaya alguien a otro país es porque pues, está buscando... Pero es malo para mí. Ajá. Ok. Es malo para mí. Hace poquito me pasó que se murió la perrita de mi hermano, el que se fue a Chicago. Se murió su perrita y era esta tristeza, y nos escribió en el chat familiar de vamos a dormir hoy a Puchi. Y yo... Sí te entiendo, porque a mí me pasó con mi papá, con mi tía, con mi abuela. Igual, yo sabía. Y al día siguiente se murieron. Sí. ¿Pero qué te pasó? Igual esa tristeza, al soñar, ¿sabes? Ajá. El soñar a la persona muy feliz y de repente despierto y mucha tristeza. Dije, algo, ya sabes, ese algo que te dice, ya, ajá. Y era mi papá o mi tía o en el caso de mi abuelita. Incluso a varias personas le dije, oye, fíjate,
porque no fue tanto al día siguiente. Mi papá fue como a los 2 días, a mi abuelita como a la semana. Le dije, ¿tú crees que siento esto? Y mi abuelita se va, ¿cómo crees? Sí. Te digo, tengo voz de profeta. Dicho y hecho. Mira. Los sueños, Y es ¿no? un También. sentimiento bien intenso. Ajá. Yo lo llamo que es una intuición. Soy Sí. muy intuitiva. Sí. Ajá. Y luego solo decir que tengo voz de profeta. Digo, no lo quiero decir porque luego se manifiesta. Mira. Y hablando de lo del papá, platica lo de cuando se murió mi papá. Bueno, yo voy a platicar una y luego tú platicas la del cuadro. Ok. Pero cuando se murió mi papá, enviudó a mi mamá, y Kennedy y yo nos fuimos a quedar un mes en casa de mi mamá. Después de ese mes, mi mamá se fue a Cancún a visitar a mi hermano mayor. Y nos quedamos solos, luego él se fue a trabajar y yo me quedé sola en la casa. Me metí a bañar y de repente como que se fue la luz, ¿no? O sea, pues se apagó la luz. Se fue la luz, ¿qué quieres que te diga? Pero más bien no es como que se fue la luz, porque una luz es la de afuera, o sea, hay una luz en el techo, que es como la luz general del baño, otra luz que es la clásica luz del espejo, y adentro de la regadera hay otra luz, se apagó la del espejo. Entonces no es como se fue la luz, para mí fue como se fundió el foco. No, el switch estaba apagado, pues. O sea, me salí de bañar y dije, voy a apagarle Para cambiar el foco. para cambiar el foco, y al momento en el que le apagué, en realidad se prendió. O sea, alguien le pegó al switch, básicamente. Alguien Lo apagó. Alguien apagó la luz, básicamente. Ajá, ¿No? exactamente. Y ya, platica tú lo del cuadro y lo del radio. el Sí, despertador. eso estuvo cañón. En ese tiempo en el que nosotros estábamos, uno más recordando el capítulo pasado de las cosas que te hacen, en mi caso, hace como decir, estas cosas, a mi parecer, no son casualidad, ni son... No puedo hablar de cosas como, más allá de lo de mi primo, como algo que escuché una voz o algo así. Pero ahí fue como una manifestación pura y dura, como dirías tú. Estábamos quedándonos con mi suegra, como ya dijo Marta, y A Cancún. ella estaba en Cancún y nosotros nos estábamos durmiendo en la habitación de mis suegros, ¿no? Y un día en la noche estábamos dormidos y de pronto de la nada ya habíamos, o sea, pero es importante decir que ya habíamos estado durmiendo ahí varios días, o sea, no era el primer día, pues. Se prendió el radio así a las 3 y tantos de la mañana, pero a un volumen, el reloj despertador. Fue en la mañana. Sí, tienes razón, eran como las... Mañana. Sí, o sea, ya había como 7, que 8 de la mañana. luz entrando, ¿no? Hacia por la cortina. Pero era de esos que son relojes, ya saben. Reloj que despertador tiene- ochentero, noventero. Ajá, que tiene radio y que entonces le mueves y le picas. Que y va no el sé. palito moviéndose. Casi, Ajá. casi, sí. Entonces De esos. o sea, no es como que prender el radio ahí, se prendió el despertador. Es muy chistoso porque mi papá siempre le sonaba el despertador, no me acuerdo a qué hora, en la mañana, no me acuerdo a qué hora. Pero él lo programaba, pero para programarlo, o sea, cuando el despertador sonaba, más bien como que se prendía el radio. No era una alarma, sino se prendía el radio. Y eso es lo que pasó, se prendió el radio. Y lo tenías que programar. Y Lo ya habíamos tenías que estado programar. ahí y no se había prendido. Exactamente. O sea, eso es lo que fue muy extraño. O sea, días anteriores que ya habíamos estado durmiendo ahí, que estábamos solos, no se había prendido. Nadie lo programó y de pronto se prendió. Puede parecer casual, ¿no? Y alguna falla eléctrica o como lo quieran ver, o lo que sea, ¿no? No, pero sí estaba movido. Pero estaba switch, movido. Ajá. O sea, de que así, ¡pluc! Sí, como De- si lo hubieran lo prendí. programado, pues. ¿Me explico? O sea, no es nada más se prendió y ya, ¿no? Y otra noche, creo que fue al día siguiente, ¿no? O Sí, sea, pero fueron días muy cercanos, porque mi Ajá. papá no estuvo mucho tiempo aquí. sí, no. Yo creo que estuvo un mes y se fue. Sí, yo no creo que más. No. No sé si fue la noche siguiente o 2 noches después, pero no más. O sea, Sí, fue un suceso muy cerca del exacto, otro. mucho. Estábamos igual durmiendo. ¿Por qué pasan estas cosas en la noche? Me encantaría saberlo. Pero lo de radio fue en la mañana, mi vida. Lo Ok. del cuadro sí fue en la No, madrugada. pero mi punto es lo que de estábamos radio- dormidos. Ah, O sea, que sí. estábamos acostados, es a lo Sí. que me refiero. Y estábamos durmiendo y de pronto, no sé a qué hora, a la mitad de la noche, escuchamos un ruido así, pero así, Ajá. que los dos paramos así, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, no?
No entendíamos qué estaba pasando, estás jetón, como que no entiendes qué onda. Salimos del cuarto y un cuadro que estaba en la entrada de la casa, que era de mi suegro, estaba en el piso hecho calabaza. Ahí te tengo que corregir porque era de mi mamá, no de mi papá. Ah, sí. Es que a mis papás les dio una época de armar rompecabezas y los enmarcaban. O sea, tuvieron ese hobby un muy buen tiempo, estaban muy obsesionados. O sea, todos los días llegaban y estaban armando rompecabezas. Pero los enmarcaban y todo. O sea, se terminaron convirtiendo en arte en la casa. El cuadro en cuestión que cuenta Kenneth, mi papá siempre lo odió. Ese cuadro lo armó mi mamá, no mi papá. Pero odiaba ese cuadro mi papá. Chistosamente fue el que se cayó. Yo estoy seguro que lo tiró. Estoy seguro. O sea, ¿tu papá ya no estaba? No, te digo, o sea, se murió. Nos quedamos un mes con mi mamá. Nos fuimos a vivir con mi Después de suegra. ese mes, mi mamá se fue a visitar a mi hermano a Cancún y nosotros nos quedamos en casa de mi mamá para cuidar a la perrita. Por eso no nos fuimos, entonces estábamos solos. Entonces lo de que me apagaron la luz, lo que nos prendieron el radio y lo del cuadro fue todo el tiempo que no estuvo mi mamá. Fue su manera de manifestarse, porque igual hubiera tirado otro cuadro, no lo hubiera relacionado con tu ¿Por qué papá, tiró el cuadro? porque era el que exactamente, No, el y que el le despertador chocaba. a mi suegra no le podía valer más malles. O sea, Ajá. mi suegra no era de... O sea, ese era del lado de mi suegro, el despertador de mi suegro, que estando ahí días no se había prendido. ¿Por qué ese día en particular se prendió? No, o sea, es como... Y tendrías que programarlo y moverle para que se prenda. O sea, lo prendieron. Ujú. Ese es mi punto. Sí, porque No se lo tuve prendió que solo. Lo tuve que apagar, pues, le tuve que recorrer como la cosita esa para apagarlo. Pues aquí podemos así como dejar como la pregunta abierta de que nos escriban, como decía que nos, ¿por qué la noche, no? A mí alguien me había dicho que era porque las energías bajaban, ¿no? Y que tu vibra bajaba. En el caso de Mar es que no es por energía que ella esté vibrando bajo, sino porque tiene un don. Pero los inmortales como nosotros, las veces que a veces... Mortales. Mortales. Ah, es cierto, ya quiero ser inmortal. Sí. Ya quiero pasarme al Te otro. puedes convertir en vampiro. Sí, ya sé, ay, quisiera. Entonces, a lo que me refiero es que bajan la frecuencia vibratoria de uno, porque las cosas que a mí, que no podemos explicar, siempre me pasaban cuando estaba triste, o sea, que mi vibración va baja, y me pasaban cosas así como que no tenía cómo explicarlas. Entonces, pues no sé, en ese tema soy como medio ignorante, no sé que si alguien lo sabe, que nos escriba y nos pueda decir si tiene que ver algo con las vibraciones. O sea, punto y aparte con los dones, ¿no? Porque Mar es todo el tiempo. Sí. Es que está cañón que le llames don. Eres la segunda persona que le llama don, pero... Aunque no quieres que sea un don, es un don. Sí, Ajá, no pero- cualquiera. ¿Mande? No cualquiera. Ajá, o sea, pero no sé qué pensar, ¿sabes? O sea, Gracias, no gracias. no sé, porque te digo que a últimas fechas como que digo, ¿y si me clavo en eso? La que te leyó la mano es un indicativo. Y es que no tengo ni idea cómo localizarla, nada. O sea, la verdad es que si alguien sabe con quién puedo ir y así, porque la verdad es que creo que sí tengo muchas ganas de explorar pues, más formalmente esa Eso. parte. Porque después de años de como que tratar de poner todas las piezas en su lugar, creo que la gente me ha buscado para darme mensajes. Pero yo no sé cómo recibirlos y traducirlos. Mensajes. Ustedes, hace rato estaba pensando que en el primer capítulo platicábamos de justamente alguien que te, o sea, que te dicen algo y que tú no te das cuenta, ¿no? O Armando que te buscó a través de un sueño, ¿no? Ujú. Armando es un amigo mío que Yo falleció estoy muy triste que Fer nunca me ha buscado, por ejemplo. porque ya cerraste el don, ¿sí o no? Exacto. ¿A ustedes les ha pasado que alguien los busque o les diga algo a través de un sueño? Sí, a mí sí. Entonces también tú tienes don. ¿Y creen en ello? ¿Creen en ello? Sí, ¿Crees que claro. fue real? Sí, ¿Qué te pasó? Ajá. sí. Si quieres, no sé qué. Creo que con eso quieren cerrar, ¿verdad? Sí, a través de un sueño, un amigo que trabajábamos en las ambulancias, él compró una ambulancia y él quería mucho esa ambulancia. Tuvo un accidente
y él se manifestaba, decían que lo veían cuando íbamos a algún servicio, siempre me decían que me veían con alguien atendiendo al paciente cuando yo siempre era la única que estaba atrás. Órale. Wow. Ajá. Entonces ya terminábamos el servicio, llegábamos al hospital, se acercaban los familiares. Ay, muchas gracias, señorita, por atender a mi familiar. Y le da las gracias a su compañero que estaba ahí ayudándola. Y yo, ¿compañero? Y yo, sí, su compañero que estaba ahí al lado. Y le digo, ¿cómo era? Y me empezaba a describir cómo era la persona, y era mi amigo el que había fallecido. Y a través de un sueño, él me buscaba en un sueño y me decía que yo tenía que darle un mensaje a su novia. ¿A su novia? A su novia. Tú también tienes un don, Erika. ¿Y le Igual, diste el mensaje? No se me dio la oportunidad. Okay. Es que, ¿sabes qué? Por el miedo de, ya sabes, el estás loca, quieres llamar la atención. ¿Verdad que ese miedo es bien grande? Sí, claro, vives con eso y te cierras, a lo mejor es tú donde está cerrado. Sí. Porque nos cerramos y bloqueas, ¿sabes? Lo bloqueas. Entonces ya como a él lo que vemos de la validación de que, ya lo creo porque alguien extraño, ajeno a, me dijo que lo vio y lo veían atendiendo a un paciente conmigo. Sí. Eso está... Y cada vez que hablábamos de esa persona, o se movía una cosa, o me escondía las cosas. Y era tremendo. Pues bueno, invítenos otra vez, les aviso. ¿No? Si me entreno y eso, pues ya les aviso. Sí, y venimos de nuevo. No, esta es su casa. Las veces que ustedes gusten. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos felices. Nosotros más. O sea, mucho éxito, de verdad. Muchas gracias. También mucho éxito para sus Gracias. programas. Pues vuélvanos a repetir en dónde los encontramos. En Libro Abierto Entrevistas, ambos en YouTube, y Marta y Kenneth, el podcast. Ambos todo en igual, YouTube. en todo, en Facebook, en Instagram, en TikTok, libro abierto entrevistas, @Marta y Kenneth, el podcast. Y mándenle muchos besos a Crombie. A mi perrijo Cloch. Sí. Al señor Crombie. Pues cerramos este capítulo, les damos las gracias Lalo, Crombie, su servidora Erika, y pues como dice, no todo lo que se ve tiene explicación. Muy importante también sus comentarios, sus sugerencias, sus críticas. Mándenlo a salaoscura@gmail.com. Vamos a estar encantados de leerlos. Muchísimas gracias y excelente noche.